En Illustrator tenemos la opción de crear curvas a partir de un objeto de texto, lo cual nos permite tener el trazo editable de la forma del texto. Esto lo podemos hacer también en After Effects y evitar brincar de programa en programa. Eso lo hacemos dando clic en la capa de texto, botón secundario, opción crear, y tenemos dos opciones, ya sea un sólido con máscaras editables o un shape layer con la forma del texto. Seleccionamos la que más nos funcione de acuerdo a nuestro proyecto y así tenemos los paths editables de la forma de nuestro texto. Ya en proyectos avanzados es normal que para visualizar todo el contenido de nuestros paneles requeramos poder maximizarlos. Esto normalmente sería si damos clic con el botón secundario en la pestañita, nos vamos a la opción Panel Group y maximizamos el panel. Podemos ahorrarnos este paso de navegar en los menús si simplemente damos doble clic en el nombre del panel y automáticamente el programa lo maximiza, y lo mismo para minimizarlo, doble clic y regresamos. Cuando no sabes de qué color van a ser los iconos de tu proyecto porque el cliente aún no se decide o porque simplemente no están confirmados, una buena práctica es importarlos en blanco y negro. De esta manera, utilizando el efecto de tinte, podemos mapear todo lo que está en negro a otro color y todo lo que está en blanco a otro color, y así poder tener un mayor control del color final y poder ajustarlo de una forma muchísimo más rápida cuando se haya tomado la decisión. Dejar marcadores y comentarios es una muy buena práctica cuando queremos dejar notas a alguien más que va a participar en el proyecto o para nosotros mismos y recordarnos cosas. Este es un proceso de dos pasos. Primero hay que asignar un marcador, esto lo hacemos con el asterisco en nuestro teclado numérico, y posteriormente sobre el marcador doble clic, agregar el comentario. Esto lo podemos hacer en un solo paso si al momento de querer agregar nuestro marcador dejamos presionada la tecla Alt, presionamos el asterisco en nuestro teclado numérico y automáticamente abrirá la ventana para dejar el comentario y asignar el marcador ya con el comentario puesto. Es muy común que en nuestros proyectos nos pidan respetar márgenes a los laterales, arriba o abajo. Para eso las guías son de gran ayuda. Setearlas a ojo puede ser un poco tardado, posible pero tardado. Podemos colocarlas en una posición más precisa si damos clic con el botón secundario sobre de ellas, editamos la posición con un valor numérico y así poderla tener en el lugar que queremos más rápido. Duplicar el layer, arrastrar el inicio y arrastrar el final es el proceso que he visto que todavía muchas personas siguen para partir o fragmentar una capa en After Effects. Esto es muchísimo más sencillo si movemos nuestro indicador de tiempo en el punto en el cual queremos hacer el corte y presionamos Ctrl Shift D y así poder tener estas fragmentaciones de forma muchísimo más rápida. Para resolver la animación de salida de nuestros elementos, un gran recurso es utilizar la misma animación de entrada. Eso lo hacemos de forma muy rápida, duplicando la capa Ctrl D y posteriormente invirtiendo los keyframes Ctrl Alt R. De esta manera lo único que tenemos que hacer es recortar la parte de los layers que no necesitamos y así tenemos la misma animación de entrada invertida para hacer la animación de salida. Hacer que un elemento siga una trayectoria muy específica es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es copiar un path previamente trazado de Illustrator, Ctrl C, seleccionar la propiedad de posición y copiar, Ctrl V. De esta manera el programa va a asignar los keyframes necesarios para que esta animación tenga ya el pad en el movimiento. Lo único que tendríamos que hacer en este ejercicio es reposicionarlo ligeramente y así tener movimientos en trayectorias más complejas. Acentuar o generar un efecto de viñeta en nuestros proyectos es muy sencillo. Lo único que necesitamos es un sólido por arriba de nuestro clip, lo seleccionamos, damos doble clic en la herramienta de elipse para que genere una máscara, la invertimos y posteriormente jugando con los parámetros de Mask Feather y Mask Expansion, controlarla hasta obtener el resultado que necesitamos. Dependiendo del proyecto en el que trabajamos, hay veces que nos conviene ver nuestro timeline por segundos o por cuadros. Si echamos un ojo a nuestro reloj, vemos que en la parte de arriba tenemos los segundos y en la parte de abajo tenemos los cuadros. Podemos intercambiarlos si damos control clic sobre el reloj y así poder tener ahora la base en cuadros y abajo la referencia en segundos.
Navegar en nuestro timeline utilizando el teclado ahorra muchísimo tiempo, y uno de los movimientos que tienes que aprender es brincar entre los fotogramas hacia adelante utilizando la letra K y hacia atrás utilizando la letra J. Accesar a propiedades específicas de nuestra capa de forma rápida ayuda muchísimo, y para eso nos ayudamos de los shortcuts. Si presionamos la tecla E, vemos los efectos que están aplicados en nuestras capas. Todos los pads tienen una dirección. En este caso, nuestra animación hace que nuestra letra se forme siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj. Para no tener que invertir los valores de nuestra animación, lo único que tenemos que hacer es invertir el sentido del pad, y de esta manera nuestra animación correrá en el sentido opuesto. Tener control de la velocidad a la que se reproduce un clip o una secuencia de nuestro timeline es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es jugar con el parámetro de stretch. Si no lo tenemos visible, lo único que tenemos que hacer es clic en este botón para expandir las propiedades del stretch y así jugar con el parámetro. Si lo subimos a 200, tendrá una velocidad de reproducción más lenta, y si lo bajamos al menos de 100%, tendremos una velocidad muchísimo más rápida. Probar los modos de fusión es un poco lento cuando tenemos que ir de ida y de regreso al menú de los modos. Esto lo podemos hacer más rápido si seleccionamos nuestra capa y utilizamos el shortcut Shift- para brincar al siguiente modo de fusión y seleccionar el que más nos guste de forma más rápida. Si quisiéramos saber de forma rápida qué duración tiene alguno de nuestros elementos en el timeline, sin tener que hacer la resta manualmente del inicio y el fin para saber su duración, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el layer y en el menú de info ver que nos genera la data que buscamos, la duración, el segundo donde entra y el segundo donde termina. Esta manera de solucionar la carencia de un panel de swatches o de paleta de colores en After Effects es muy personal. Lo que yo hice fue importar desde Illustrator la paleta de colores que voy a utilizar en mi proyecto, y con el recurso ya dentro de After hacer doble clic para abrir esta ventana de visualización del footage y reposicionarlo en mi interfaz para así tener una paleta visible y poder disponer de estos colores con el gotero en el momento en que lo necesite. Conectar propiedades a un control maestro es una práctica muy común. Lo que normalmente haríamos es utilizar el Pigui para generar estos links. Esto lo podemos hacer más rápido pensando que podemos tener 5, 10 o 20 instancias a controlar si seleccionamos la propiedad maestra y utilizamos el shortcut Ctrl-Alt-C. De esta manera nos vamos a las propiedades que queremos controlar, las seleccionamos todas juntas y presionamos Ctrl-V. After Effects va a generar las conexiones que normalmente hubiéramos hecho arrastrando el Pigui de forma automática y así avanzar más rápido. Si quisiéramos compartir a alguien más en el equipo una composición dentro de nuestro proyecto, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la composición que queremos compartir, irnos al menú archivo, dependencies y utilizar la opción Reduce Project. De esta manera el programa va a limpiar todo lo que no necesitamos para reproducir esta composición y así generar un archivo muchísimo más ligero. Para cambiar la animación, rotación y escala de una animación completa sin tener que ir keyframe por keyframe en nuestras capas, lo único que tenemos que hacer es agregar un objeto nulo, posicionarlo en un punto de referencia de la animación, en este caso el centro del estado final de este cuadro, y emparentar nuestras capas. De esta manera el objeto nulo nos funciona como un control maestro de la animación completa, inclusive respetando los keyframes que tiene cada una de las capas, y así tener el resultado que buscamos de una forma muchísimo más rápida. Cuando copiamos algún elemento en nuestro timeline, el programa por default lo posiciona al inicio de la línea del tiempo, pero si quisiéramos pegarlo de inicio en algún tiempo específico, lo que tenemos que hacer es mover nuestro indicador de tiempo al segundo donde queremos insertar nuestro elemento y ejecutar el comando Ctrl-Alt-V. Uno de los shortcuts más comunes es la tecla E para ver los efectos que están aplicados en nuestras capas, pero si presionamos dos veces la tecla E rápido, podemos ver las expresiones que están dentro de las capas. Cuando creamos un shape layer, este por default es procedural. ¿Qué quiere decir? Que cuenta con parámetros editables para modificar la forma del elemento. Si quisiéramos editarlo utilizando los nodos, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro elemento,
clic con el botón secundario y usar la opción Convert to Bezier Path. De esta manera podemos tener acceso a los nodos y editarlo de una forma distinta. Para visualizar todas las máscaras de un solo golpe utilizamos la tecla M, y si quisiéramos ver las propiedades de las máscaras presionamos 2 veces M. Es normal que trabajando en espacios 3D en algún momento nos podamos perder, que por estar avanzando dentro del proyecto perdamos de vista alguno de nuestros elementos. Si quisiéramos encontrarlo de forma rápida, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la capa y usar el shortcut F. Y si presionamos Ctrl Shift F, poder ver todas las capas 3D.